Kang Tae-hoo le pide el divorcio a su esposa. Al día siguiente, ella desaparece. Y la primera pista que recibe no es un rescate, es una grabación de él mismo, borracho, pidiéndole a un desconocido que la elimine. Tae-hoo no recuerda nada de eso. No tiene coartada. Y tiene, en cambio, una prueba que lo condena con su propia voz. Así arranca El esposo, con un hombre convertido, en cuestión de horas, tanto en el principal sospechoso de la policía como en el único que está realmente buscando salvar a su esposa. El esposo terminó su emisión el 9 de agosto de 2026, después de 12 episodios en KBS2 y Disney+. Hoy repasamos toda la temporada, contamos el final completo con todos los spoilers, y les decimos si este thriller de secuestro y conspiración médica cumplió lo que prometía desde el arranque. Bienvenidos a K-Drama Flowers. Empezamos. Un matrimonio que ya se apagó. La historia arranca con un flashback, Kang Tae-hoo y Kao Se-yoon en su primera cita, escalando una montaña juntos, felices, planeando un futuro. De vuelta al presente, esa relación ya no tiene nada que ver con esa escena. Tae-hoo es un neurocirujano reconocido y director del hospital Uri Amki. Se-yoon es la presidenta del mismo hospital, con la influencia constante de su padre, Kao Don-chan, pesando sobre cada decisión de ambos. Sus vidas profesionales se entrelazan constantemente con la tensión personal que ya los desgastó por completo. Tae-hoo le dice a Se-yoon que quiere el divorcio, cansado del conflicto constante entre ambos. Ella se niega, convencida de que un divorcio solo le daría a él exactamente lo que busca. Al día siguiente, Se-yoon desaparece. El secuestro, y la trampa que lo incrimina. El secuestro es obra de No Mane, un criminal cuya motivación real permanece oculta durante buena parte de la temporada. Mane chantajea a Tae-hoo con un video donde aparece, en estado de ebriedad, pidiendo que eliminen a su propia esposa. Tae-hoo no recuerda haber dicho eso, y no tiene forma de probar que la grabación fue manipulada. Mane, según se revela más adelante, también tiene conocimientos técnicos suficientes como para haber generado ese video con inteligencia artificial. De un día para el otro, Tae-hoo se convierte tanto en fugitivo de su propia policía como en el único que realmente está buscando salvar a Se-yoon. El secuestrador le exige 2.000 millones de wons en un plazo de solo 2 horas, y Tae-hoo corre desesperado a pedirle ayuda a sus suegros, mostrándoles solo la fotografía de Se-yoon, nunca el video que lo incrimina. Un patrón que ya mató antes. A medida que avanza la investigación, Tae-hoo descubre que Mane tiene un patrón. Mata a las mujeres que secuestra dentro de un plazo de entre 36 y 38 horas, sin importar cuánto dinero reciba a cambio. Siempre va a pedir más. En el camino, Tae-hoo se cruza con un policía llamado Lee Soo-young, cuya propia esposa, Park Yeon-min, también fue secuestrada y asesinada por Mane tiempo atrás. Para Soo-young, la venganza es lo único que todavía lo mantiene en pie, y se convierte en un aliado inesperado, aunque profundamente inestable, en la búsqueda de Tae-hoo. Mientras tanto, encerrada, Se-yoon logra fabricar un objeto punzante con el peso de una báscula para intentar escapar, pero termina atrapada intentando rescatar a otra mujer retenida junto a ella, Seon-ha. Justo cuando Mane regresa y la deja inconsciente. La mujer misteriosa. Durante el cautiverio de Se-yoon aparece una mujer que, en un primer momento, parece ayudarla a escapar de su encierro, pero termina regresando, inexplicablemente, junto a Mane. Esa mujer es Kim Kyung-gae, la esposa del propio secuestrador, cuya amabilidad esconde una historia de dolor propio que la serie revela poco a poco. Ella y Mane perdieron a un hijo no nacido. Y esa pérdida resulta estar conectada con algo mucho más grande y oscuro de lo que cualquiera imaginaba al principio. El primer giro grande, la conspiración dentro del propio hospital. Tae-hoo es arrestado, pero su orden de detención termina siendo denegada gracias al testimonio de la propia Se-yoon y a la defensa organizada en secreto por ella. Ya en libertad, mientras reconstruye los últimos años de su carrera a través de flashbacks, Tae-hoo empieza a notar irregularidades en un implante de hueso artificial de un paciente, un detalle que lo lleva a descubrir que, años atrás, el hospital sustituyó muestras de células madre por tejido fetal obtenido sin consentimiento, como parte de un proyecto de investigación clandestino. Es entonces cuando la serie revela una de sus conexiones más perturbadoras. El hijo que Kyung-gae y Mane perdieron podría haber sido usado, sin su consentimiento, en ese mismo proyecto de investigación ilegal. El dolor de Mane, que hasta ese momento parecía la crueldad fría de un asesino en serie común, empieza a revelarse como algo mucho más personal. No es solo un criminal al azar. Es un hombre que perdió a su hijo por la negligencia deliberada del propio hospital que Tae-hoo dirige. La verdad sobre A-yoon. En un tramo especialmente doloroso de la temporada, Tae-hoo finalmente le confiesa a Se-yoon la verdad completa sobre la muerte de su propia hija, A-yoon, ocurrida años atrás. El padre de Se-yoon, Kao Don-chan, le había ordenado a Tae-hoo priorizar la cirugía de un paciente VIP importante para el hospital, mientras su propia hija agonizaba sin él a su lado. Tae-hoo ocultó esa verdad durante todo este tiempo específicamente para protegerla, para que Se-yoon no terminara odiando a su propio padre después de ya haber perdido a su hija. Cuando finalmente se lo confiesa, ambos comparten un momento de vulnerabilidad genuina, quizás el más honesto de toda la relación en el presente de la serie. ¿Quién está realmente detrás de todo? Hacia el final de la temporada, Mane confronta directamente al Dr. Choi Chi-bong, colega y subdirector de Tae-hoo en el hospital, señalándolo como la persona que lo manipuló a él y a Kyung-gae desde las sombras durante todo este tiempo. Lo que Mane no sabe todavía en ese momento es que el verdadero objetivo de Chi-bong nunca fue Se-yoon, siempre fue Tae-hoo.
La revelación completa llega poco después. Fue el propio Chi-bong quien originalmente propuso usar células madre fetales para el ensayo clínico ilegal del hospital, y quien, años atrás, ya había ordenado un primer intento fallido contra la vida de Tae-Hoo. Cuando Tae-Hoo empezó a sospechar de las irregularidades del proyecto y se negó a formar parte de ese experimento, Chi-bong decidió que la única forma de librarse de él para siempre era eliminarlo por completo. Y ahí es donde entra No-Mane, manipulado para hacer el trabajo sucio sin saber jamás que él mismo era una pieza descartable en el plan de alguien más. El final explicado, spoilers totales. El tramo final arranca con Tae-Hoo despertando bajo custodia de Mane y Chi-bong, con este último sosteniendo una jeringa cargada con lo que parece ser cloruro de potasio, ansioso por usarla sobre su némesis. Es, paradójicamente, el propio Mane quien actúa como voz de la moderación en ese momento, convenciendo a Chi-bong de esperar hasta que Tae-Hoo revele dónde escondió a Kyung-gae, la esposa de Mane. En el camino hacia el asilo de ancianos de Pyongwon, donde Tae-Hoo la había escondido para protegerla, él le pregunta a Mane por qué nunca aceptó el trato que le ofreció antes. Entregarse a la policía a cambio de que Tae-Hoo operara a Kyung-gae y le salvara la vida. Mane responde con una frialdad reveladora, no tenía ningún motivo para sacrificar a un solo médico de forma prematura, cuando podía quedarse con 2 posibles cirujanos disponibles y aumentar así sus probabilidades de salvarla. Casi inmediatamente después de que esposo y esposa se reencuentran, Mane empieza a contradecirse a sí mismo, la fachada de frialdad calculadora empieza a resquebrajarse frente a la mujer por la que hizo todo esto. El desenlace final del secuestro se resuelve en la mesa de operaciones. Tae-Hoo acepta salvarle la vida a Kyung-gae únicamente a cambio de que Mane confiese absolutamente todo y entregue toda la evidencia que tiene contra Choi Chi-bong. Mane cumple su parte del trato y se entrega a las autoridades, genuinamente destrozado para ese punto, ya no como un cálculo más, sino como un hombre que finalmente enfrenta lo que hizo. Tae-Hoo, a pesar de todo lo que Kyung-gae y Mane le hicieron pasar, decide operarla de todas formas. No es un gesto de perdón, aclara explícitamente, sino el deber de un médico haciendo su trabajo. Chi-bong intenta escapar en medio del caos de la cirugía, pero pierde las llaves de su auto en la huida. Un detalle pequeño que la serie usa deliberadamente para dejar en claro que su escape nunca iba a ser tan limpio como él esperaba. Con la conspiración de Chi-bong expuesta, el complot de secuestro resuelto, y el experimento ilegal de células madre finalmente sacado a la luz, Sejong consigue entender por fin que Tae-Hoo jamás quiso que la mataran. El nombre de Tae-Hoo queda limpio ante la policía y ante el escándalo público. Pero entenderse el uno al otro no significa, automáticamente, volver a la vida que tenían antes. Un salto de tiempo hacia adelante muestra a Tae-Hoo al frente de su propia clínica privada, y a Sejong también reconstruyendo su vida por su cuenta. En un momento posterior, Tae-Hoo visita el bosque donde está enterrada a Yeon, y ahí, por sorpresa, se encuentra con Sejong. Ambos se ponen al día sobre cómo está cada uno, y luego, en silencio, se alejan el uno del otro. No hay una reconciliación clara como pareja casada, su matrimonio, en los papeles, ya terminó, pero la serie deja perfectamente claro que, aunque el matrimonio se acabó, el amor entre ellos no necesariamente lo hizo. Lo que funcionó. Nam Kwon-min sostiene toda la temporada con un personaje que necesita transmitir, simultáneamente, sospecha y empatía genuina, un fugitivo que el público nunca termina de creer completamente culpable. Pero tampoco completamente libre de secretos. La revelación de la conspiración médica, cuando finalmente conecta con el secuestro, le da sentido real a lo que en un primer momento parecía solo una extensión más del esquema de secuestro y rescate. La estructura de reloj corriendo del tramo inicial, el plazo de 36 a 38 horas antes de que Mane mate a sus víctimas, funciona como un dispositivo de tensión genuinamente efectivo. Y evita que la primera mitad de la temporada se sienta como un simple ejercicio de negociación de rescate sin consecuencias reales. Lo que no funcionó tan bien. El tramo central de la temporada recibió críticas consistentes por perder el ritmo que la primera mitad había construido con tanta eficacia. La conspiración de células madre, aunque temáticamente interesante, se sintió para buena parte de la audiencia como una desviación que diluye la tensión más visceral del thriller de secuestro original. Algunos espectadores incluso llegaron a sugerir que la historia hubiera funcionado mejor con 6 u 8 episodios en lugar de 12. Dejando el foco exclusivamente en el asesino psicópata en lugar de expandirse hacia la conspiración hospitalaria. El motivo original de por qué Mane secuestró en primer lugar a la esposa del policía Lee Soo-young, además, queda prácticamente sin explicar del todo para cuando termina la temporada. Un cabo suelto que parte de la audiencia notó y criticó abiertamente. El esposo arranca como un thriller de secuestro con reloj corriendo, casi perfecto en tensión y ritmo, y termina como algo bastante más ambicioso, quizás demasiado ambicioso. Al intentar combinar ese thriller con una conspiración médica de varios años de profundidad, Nam Kwon-min carga la serie entera sobre sus hombros con una actuación notable, y la resolución final, con su ambigüedad deliberada sobre el futuro de la pareja protagonista. Se siente honesta en un género que normalmente fuerza reconciliaciones poco creíbles. No es el thriller de secuestro perfecto que prometían sus primeros episodios, pero sí es una serie que se atreve a terminar con una nota agridulce en lugar de un lazo perfectamente cerrado, algo que, para bien o para mal, la distingue de la mayoría de sus pares del género. Y así termina El esposo, con un hombre que salvó a la mujer que casi le arruina la vida, con un matrimonio que técnicamente terminó, y con un amor que la serie se niega a declarar completamente muerto. Nos vemos en el próximo video.